Muy buenos días, amigas y amigos de Conred Radio. Ya estamos aquí en su programa Jueves de Consulta, este programa que llega a ustedes cada jueves gracias a la colaboración del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes nos envían un profesional de la salud para abordar diversos temas. Como siempre, les acompaña su amiga Grisel Caravantes y en esta oportunidad, por parte del Ministerio de Salud, nos acompaña la licenciada Roxana Fernández. Ella es del Programa de Salud Mental. Licenciada, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, licenciada. Pues el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante y es el Día de la Salud Mental. Así que para iniciar con este tema me gustaría que usted nos compartiera un poquito de qué es la salud mental, ese tema que olvidamos tanto. Es muy común pensar que a las personas les es muy fácil, ¿verdad? Preocuparse por su salud física, dejando a un lado comúnmente una parte muy primordial y principal de un ser humano, como es las emociones, ¿verdad? La salud mental. La salud mental, según algunos autores y la Organización Panamericana de la Salud, es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza una participación social, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar, ¿verdad? Para poder ser capaz de enfrentarse al estrés normal de la vida, ¿verdad? Trabajar en una forma productiva y además contribuir al desarrollo de su comunidad. También la salud mental es fundamental, ¿verdad? Para poder desarrollar nuestras habilidades, nuestras forma de pensar, ¿verdad? Y manifestar nuestros sentimientos con libertad, de manera de poder interactuar con los demás, poder ganar un sustento, poder disfrutar de la vida, ¿verdad? Y poder así ser felices, ¿verdad? Que ese es el fin primordial. Claro, y es muy importante, licenciada, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy con el médico una vez al año para que me haga un chequeo, voy con el dentista una vez al año para que me haga un chequeo, pero ¿cuántas veces vamos a hacernos un chequeo para ver nuestra salud mental? Es muy difícil, ¿verdad? Porque alrededor de la salud mental existen mitos, ¿verdad? Existen creencias en especial de que los psicólogos, ¿verdad? O la salud mental solamente tienen que buscar ayuda a las personas que tienen trastornos mentales, que es muy diferente de mantener una buena salud mental, ¿verdad? Asistir a un profesional de la salud mental es para equilibrar todas esas emociones que en un momento determinado pueden desestabilizar, ¿verdad? Nuestra salud emocional. No solamente las personas que padecen un trastorno, por eso también la OPS hace la diferencia, ¿verdad? En que las personas, que la salud mental no solamente se refiere a estar libre de un trastorno mental, sino que son aquella fase de las personas que pueden tener la posibilidad de estar bien emocionalmente, ¿verdad? Porque puede ser que una persona viva con un trastorno mental, pero que tenga buena salud mental, si está bien tratado, si está bien medicado, ¿verdad? Sin embargo, las personas que consideramos que no tenemos problemas de salud mental, comúnmente no sabemos manejar nuestro estrés, ¿verdad? No sabemos manejar nuestra depresión o nuestra angustia, ¿verdad? En este ambiente, en el país, ¿verdad? Que ahora se ha vuelto tan violento. Claro, y es muy importante recordar que todas estas situaciones pues se nos presentan día a día, ¿verdad? Son situaciones que debemos enfrentar día a día. Así que cuéntanos, licenciada, ¿cómo podemos nosotros fomentar nuestra salud mental? Bueno, la salud mental individual está determinada por múltiples factores, ¿verdad? Tanto psicológicos, biológicos, socioculturales, pero nosotros en casa, ¿verdad? Comienza en casa el fomento de la salud mental. Una de las cosas principales es el apego positivo y esos lazos afectivos familiares desde las edades tempranas, ¿verdad? También esa interacción entre madres, padres, hijos, ese entorno primario, ¿verdad? Que hace el ser humano después de su nacimiento. Desarrollar en los niños esa capacidad para afrontar el estrés y la adversidad es importante. También desarrollar habilidades para solucionar los problemas por la vía pacífica, que estas son acciones que se copian, ¿verdad? Aparte de la predisposición integral, la predisposición innata que trae ya el niño por la carga emocional de su padre y de su madre, pues lo copia del ambiente, ¿verdad? Todas esas actitudes, todos esos comportamientos alrededor del niño van a marcar si más adelante él se va a construir una persona equilibrada mentalmente o va a tener algunos problemas para poderse relacionar con los demás.
Claro, y es muy importante pues ese fomento de la salud mental desde pequeñitos, ¿verdad? Y realmente muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, y sobre todo a los que son padres de familia se les olvida que la salud mental también tiene mucho que ver con nuestras actitudes como padres. Así es. La salud mental va más allá de poder proveer a los niños de todas las cosas materiales, ¿verdad? Sino que tener un equilibrio entre todas aquellas cosas afectivas que pueden hacer crecer al ser humano como un ente integral que le permita vivir adecuadamente, ¿verdad? Y relacionarse bien con los demás. Esas muestras de afecto, de cariño, de atención, un tiempo de calidad, aunque no sea de cantidad, porque comúnmente en nuestras sociedades la mayor parte de los padres de familia pues trabajan mucho, ¿verdad? Entonces salen de casa desde las 8 de la mañana y regresan hasta las 7 de la noche, pero una hora, ¿verdad? Preguntar a sus hijos cómo están, cómo les fue, es importante saber cómo se sienten el día a día, ¿verdad? Y cómo nosotros como padres de familia los podemos ayudar, orientar, ser para ellos ese soporte, ¿verdad? Primario, que les permite sentirse bien y solucionar sus problemas, ¿verdad? En la dimensión que ellos los vayan teniendo. Claro, esto es vital realmente para poder tener una familia armoniosa. Sabemos que muchas veces, como usted bien decía, es un poquito complicado por el tipo de vida que llevamos todos los días, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? El tránsito, el estrés, que a veces tenemos que llevar trabajo a casa, entonces es bastante complicado, pero depende de nosotros también un poquito de cómo vayamos manejando esto. Así que, pues muy interesante el tema de hoy. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical. Recuerden, estimados oyentes, a través del 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio@conred.org.gt, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos. Escríbenos radio@conred.org.gt. Queremos saber de ti. Conred Radio. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again.
we're exploring what you think is worth, 'cause I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. I know it's coming, it's gonna be fun. I'll take as much as I'm willing to take. Why do you say we should suffer in silence? My heart is broken, there's nothing to break. Bien amigos, ya estamos de regreso en su programa Jueves de Consulta. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Roxana Fernández del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y estamos conversando sobre un tema muy interesante y es el Día de la Salud Mental. Licenciada, ¿cuándo se conmemora este Día de la Salud Mental? El 10 de octubre de cada año. De cada año se conmemora. Y bueno, ¿por qué es que decidieron darle un día a la salud mental? Creo que a nivel nacional se decide, este es un día mundial de la salud mental, porque realmente en Guatemala se celebra la segunda semana, ¿verdad? La segunda semana del mes de octubre cada año, la Semana de la Salud Mental, ¿verdad? Que fue decretado en el año 2010. Pero a nivel mundial es una elección que se hizo a través de la Organización Mundial de la Salud y por eso se conmemora en esa fecha. Claro, y es que es importante, estas conmemoraciones se dan precisamente para propiciar el hablar de estos temas, el recordarle a la población del mundo la importancia que tienen estos temas tan vitales realmente para la vida de las personas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de algunas de las acciones que ustedes llevan a cabo para promocionar la salud mental. Algunas de las acciones primordiales, una de las acciones primordiales del Ministerio de Salud es la sensibilización a la población acerca de la importancia de la salud mental, ¿verdad? Involucrar a los actores claves, en este caso las familias, los maestros, los líderes comunitarios, aquellos tomadores de decisiones que tienen en sus manos realmente impulsar acciones que permitan la prevención de los trastornos y la promoción de la salud mental, ¿verdad? Promover a través en este día, ¿verdad? Los estilos de vida saludables, que no son más que mantener una buena alimentación, tratar de dormir en la medida de lo posible entre 8 y 7 horas diarias, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo en el que hay mucho tiempo, se mantiene en estado de sedentarismo, hacer pausas cada hora, ¿verdad? De unos 5 minutos, salir a caminar y luego retornar a sus labores, ¿verdad? Tratar de mantener una dieta balanceada, hacer ejercicios, compartir con la familia, ¿verdad? Esas son acciones que permiten tener un estilo de vida saludable y por ende mantener un buen equilibrio en la salud mental.
Claro, y yo sé que muchas veces pues nos cuesta, mucha gente decimos, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Me decía a mí una vez un médico, ¿qué está haciendo a las 4 de la mañana? Y yo, durmiendo. Levántese más temprano, me decía, ya ejercicio. Y yo, tienes razón. Y realmente pues no nos preocupamos tanto por nuestra salud, ya sea física o mental, pues nos da mucho... Nos supone como un trabajo extra a muchas personas, ¿verdad? Cuidar nuestra salud. Así que me gustaría que usted nos contara cuáles son las acciones para prevenir trastornos mentales, porque sí, hay algunos trastornos que nosotros mismos nos podemos ir produciendo a través de no tener una buena salud mental. Así es. Una de las acciones principales y que nosotros tratamos de incidir mucho, de hacer mucha conciencia en las personas, es llevar un buen control prenatal, ¿verdad? Porque desde ese momento estamos nosotros predisponiendo a las personas, ¿verdad? A esos seres, a esos nuevos seres que van a venir a poder tener ya sea una buena salud mental o una mala salud mental desde su concepción, ¿verdad? Tener control del desarrollo y el crecimiento del niño, ser observadores, ¿verdad? Acudir a los centros de salud, acudir a los servicios de salud para una mejor orientación, ¿verdad? Propiciar un ambiente sano al niño que le permita desarrollarse como tal, ¿verdad? Mantener estilos de vida saludables a nivel familiar, desarrollar y mantener vínculos afectivos, ¿verdad? Comúnmente nos inclinamos mucho para la obtención de cosas materiales y sustituimos un abrazo, un beso, un te quiero por un chocolate, ¿verdad? Por un juguete, ¿verdad? Por una comida en McDonald's, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros sustituimos por cosas emocionales que a la larga van a ser más importantes para el desarrollo del ser humano. Claro, y es muy importante recordar esto. Yo creo que eso se ha dado últimamente debido a los cambios en la sociedad, ¿verdad? Que tanto mamá y papá tienen que salir a trabajar. Entonces, pues se ha dado este cambio en los patrones de crianza y es muy importante. Pero me gustaría, licenciada, que usted nos compartiera, por ejemplo, algunos tips para darnos cuenta que algo no está funcionando bien con nosotros. Por ejemplo, donde yo estoy al punto de un colapso en mi salud mental debido al estrés en mi trabajo, donde yo estoy al punto de un colapso por diferentes situaciones que puedan presentarse, por ejemplo, en mi familia, que, por ejemplo, los matrimonios están atravesando un punto crítico. ¿Cómo sé yo cuando ya están afectando mi salud mental? ¿Qué factores son los que yo puedo empezar a observar para saber que definitivamente yo necesito atención inmediata? Una de las principales características es que estamos, por ejemplo, nos sentimos tristes, ¿verdad? Puede ser. O nos sentimos alterados, o tenemos poca capacidad de comunicarnos con la persona. En el caso del matrimonio en particular, que siempre haya discusiones, que siempre estén en desacuerdo, ¿verdad? Que ya no haya una buena relación, que ya no haya un buen saludo en la mañana, ¿verdad? Que ya no se comparta, que se prefiera estar más encerrado en una habitación o estar fuera de la casa, ¿verdad? A estar compartiendo con la familia. Esos son indicadores que nos permiten ver que algo no está funcionando bien. Aparte, físicamente podemos manifestar dolencias, ¿verdad? Muchos dolores de cabeza, cansancio, ¿verdad? Ganas de llorar sin ningún motivo, ¿verdad? O que hoy no tiene ganas o pasa una semana sin ánimos de salir con sus amigos, ¿verdad? O de compartir con la familia. Son cosas que le hacen pensar que algo no está funcionando bien, ¿verdad? Incluso muchos autores y muchos científicos han determinado, ¿verdad?, que la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles son provocadas a veces por un estrés mal manejado, ¿verdad? Usted se levanta molesto, usted se levanta enojado, ¿verdad? Ese día todo le sale mal, ¿verdad? Se le queda el carro o hay mucha fila, llega tarde, el jefe lo regaña. Entonces todas esas cosas van alterando su estado de ánimo y eso mismo repercute en su estado de salud física, ¿verdad? Entonces son cosas que pueden servirle a uno, ¿verdad? Para poder determinar cuándo yo necesito entonces pedir auxilio, ¿verdad? Pedir ayuda, pedir apoyo. Claro, y eso no quiere decir que nosotros tengamos algún trastorno. Definitivamente no. No, cada persona, depende de su constitución interna, va a tener la resiliencia, es decir, esa capacidad de resurgir de la adversidad, esa capacidad de
enfrentar, ¿verdad? O afrontar, mejor dicho, afrontar una situación adversa, ¿verdad? Pero eso va a depender de toda esa gama de conocimientos, de toda esa conducta, de todas esas respuestas y todas esas estímulos que recibimos desde niños, ¿verdad? Entonces, esas son realmente las pautas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y no significa que si algún día estamos deprimidos ya seamos depresivos, ¿verdad? Claro. Porque esa es una curva normal, o sea, es un estado normal. Por alguna situación nosotros nos sentimos, hay días en que nosotros nos sentimos como de pocos ánimos, ¿verdad? Ya hasta el pelo no nos queda de la misma forma de un día anterior, ¿verdad? Pero eso es normal, ¿verdad? Porque sería mentir, ¿verdad? Si yo dijera que todo el tiempo tendemos que estar del ánimo alto. No, tenemos altibajos, pero que con esa capacidad que nosotros tenemos de resurgir, podemos subir y bajar el ánimo, ¿verdad? Porque no podemos estar todo el tiempo alegres o todo el tiempo tristes, ¿verdad? Es como ese vaivén del estado emocional. Claro, y es importante ver que si no cuidamos ese estado mental, entonces sí podemos llegar a padecer un trastorno. Exactamente, ¿verdad? Cuando nosotros no le damos la debida atención, ¿verdad? A estos indicadores, podemos, ¿verdad? A la larga, llegar a tener un trastorno de salud mental. Licenciada, ¿cuáles son, tienen ustedes algún recuento de cuáles son los principales trastornos de salud mental que se tienen? Yo tengo entendido, hace poco leí un artículo, no recuerdo dónde, para serles sincera, pero leí un artículo que un gran porcentaje de la población mundial padece de algún trastorno mental y que ni siquiera lo sabemos. Así es. Definitivamente hubo un estudio, es un estudio de tesis hecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el que en la población guatemalteca los principales trastornos que se encontraron fue depresión, ansiedad, ¿verdad? El estrés, ¿verdad? Eso es a nivel nacional, ¿verdad? Y sí, definitivamente ha hecho mucha incidencia, ¿verdad?, los trastornos de salud mental a nivel mundial. Y nosotros no los vemos, o sea, al hablar de trastorno, muchas veces las personas piensan en alguien que actúa erráticamente, ¿no? Y el estrés ya lo tomamos como algo, eso es de la vida normal. Exacto. Y dicen a alguien, es que estoy ansioso, por eso estoy comiendo mucho. Y lo toman como algo también normal. Pero ahora usted nos dice que esto es un trastorno. Sí, lo que sucede es que cuando ya una conducta es repetitiva por un lapso de tiempo, ¿verdad?, que eso se tendría que diagnosticar con un lapso de tiempo mayor, entonces se convierte en un trastorno, ¿verdad? Porque probablemente yo esté ansiosa en un momento determinado y coma, pero bueno, el resto del tiempo no lo hago, ¿verdad? Entonces, cada patología tiene, digamos, un índice, ¿verdad?, de temporalidad en el que se puede diagnosticar. Lo único es que, como usted bien lo dice, ¿verdad?, se ha generalizado mucho la utilización de estoy de depre, ¿verdad?, de estoy ansioso, estoy estresado, ¿verdad? Y la gente lo toma tan normal. Sin embargo, lo que no se da cuenta es que cada estado, digamos, de estrés también involucra su salud física, ¿verdad? Exacto. Si usted todo el tiempo se mantiene en estrés, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que vemos que comen por ansiedad y luego padecen obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas. Así es. Y en los jóvenes es increíble cuántos jóvenes pues expresan ahora, gracias a las redes sociales nos damos cuenta que hay un montón de jóvenes que expresan estados depresivos. Así y digo es. yo, ¿cómo puede un joven sentirse tan depresivo, verdad? Regularmente, bueno, yo recuerdo que la etapa donde uno está estudiando regularmente, su mayor problema es las tareas. En algunas situaciones así, y ya ellos manejan estrés, y ellos manejan estados depresivos. Sí, tiene que ver mucho la influencia de los medios, ¿verdad?, de otros países, esas transculturalidades que se dan, ¿verdad? Porque si hacemos, digamos, un retroceso un poquito, ¿verdad?, a tiempos anteriores, bueno, antes tener un teléfono era un lujo, ¿verdad? Pero ahora si usted no tiene un BlackBerry, eso le causa estrés a un joven, ¿verdad? Porque no se puede comunicar, ¿verdad? Porque no tiene redes. Entonces, esos factores van haciendo incidencia, que se debiera mediar, ¿verdad? Se debiera hacer conciencia también en los jóvenes
y se debe hacer conciencia en los jóvenes, que no es indispensable, ¿verdad? Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son pues un lujo, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones se van formando, ¿verdad? Es decir, nosotros respondemos a una estructura que fue formada desde que nacimos, ¿verdad? ¿A qué le daba importancia a mi padre? ¿A qué le daba importancia a mi madre? ¿Qué para ellos era tan importante? Entonces eso mismo voy a construir yo, ¿verdad? Y si hay una mala comunicación también, ¿verdad? Porque prefieren hablar con los amigos a hablar con los padres, ¿verdad? Porque a veces nosotros los padres somos represores, ¿verdad? Siempre haciendo ¿por qué no hiciste tal cosa? El don de mando, ¿verdad? Sí. No somos amigos de nuestros hijos, no los sabemos escuchar. Sería tan fácil si cada padre al momento de hablar con su hijo se posiciona en su misma época, ¿verdad? Y recuerda cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus sueños, ¿verdad? Para poder entonces dar una respuesta de amigos a un hijo, ¿verdad? Y es bueno en algún sentido dar una directriz, por supuesto que claro. sí, pero también debemos posicionarnos como amigos para poder darle el soporte que nuestros hijos necesitan, ¿verdad? Claro, y a un consejo con toda la sabiduría de los años, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante. Así que, pues, definitivamente súper interesante este tema de salud mental. Vamos a ir a otro corte musical, estimados oyentes. Agradecemos desde ya sus reportes al 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio@conred.org.gt. Vamos a ir al siguiente corte y regresamos. En conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres, la Secretaría Ejecutiva de Conred organiza el tercer Festival Cultural por una Guatemala Resiliente. Te invitamos a participar el sábado 11 de octubre en la Plaza de la Constitución desde las 8 horas, con actividades culturales y lúdicas para niños y adultos, exposiciones y grupos musicales. Para más información visita www.conred.gov.gt/Festival 2014. Conred Radio.
con Red Radio. Bien amigos, y ya estamos en el último segmento de su programa Jueves de Consulta, en esta oportunidad abordando el tema del Día de la Salud Mental con la licenciada Roxana Fernández del Programa de Salud Mental. Y hemos hablado muchísimo acerca de las acciones para prevenir trastornos de salud mental, las acciones que el Ministerio de Salud Pública lleva a cabo, y ahora me gustaría que nos hablara acerca de la estructura de acciones sobre salud mental que también tiene el Ministerio en beneficio de la población. Muy bien, el Ministerio de Salud pues ha considerado que la salud mental es importante, ¿verdad? Por ende cuenta con un programa de salud mental que se ubica jerárquicamente debajo de la Dirección de Regulación y que depende directamente del Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas. Su objetivo primordial, ¿verdad? En este caso es normar la atención de la salud mental que se incluye en los lineamientos del Plan Nacional de la Salud.
además de desarrollar acciones dirigidas a la elaboración, actualización periódica de las normas, guías, protocolos de atención y de su transferencia al nivel ejecutor. Cuando nosotros hablamos de un nivel ejecutor, estamos hablando de todos aquellos servicios de salud que dependen del Viceministerio de Atención Primaria y por supuesto, del Viceministerio de Hospitales, ¿verdad? A donde la población asiste para su debida atención. Claro, y es muy importante, licenciada, contar con o saber que la población sepa que cuenta con estos servicios que sobre todo son gratuitos. Así es. En las áreas de salud a nivel nacional se cuenta como mínimo con un psicólogo. Ya algunos centros de salud también cuentan con personal de salud mental, así como los hospitales, a donde la población se puede dirigir a solicitar el servicio, debidamente gratuito, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejes o líneas de acción bajo las cuales trabajan el programa de salud mental? Tenemos 4 ejes. Uno es la promoción y desarrollo de la niñez y adolescencia. Pensamos que la incidencia en estos ciclos de vida es importante, ¿verdad? Porque se determina la calidad de ser humano que se desarrollará posteriormente como un adulto en una sociedad productiva, ¿verdad? También la convivencia pacífica y prevención de la violencia. Pensamos que esto es importante para poder brindar todos esos lineamientos que permitan la reducción de este flagelo que actualmente pues ha causado pues mucha injerencia, ¿verdad? Y dolor en la población. También tenemos la prevención del uso problemático de sustancias psicoactivas. Y el cuarto es la prevención de los trastornos mentales más frecuentes, ¿verdad? Que ahí es donde veíamos el estrés, la ansiedad y todo eso, ¿verdad? Sí, este tipo de trastornos son ya situaciones un poquito más psiquiátricas, ¿verdad? Pero que de alguna forma son atendidos por psicólogos y que hacen su referencia al especialista, ¿verdad? Claro, cuando es necesario. Cuando sea necesario. Definitivamente es muy importante y por eso recordábamos el Día de la Salud Mental que se conmemora mañana y como usted nos decía, pues el objetivo de esta conmemoración es precisamente pues dar estos espacios, ¿verdad? Para poder abordar este tema tan importante. Sí, sensibilizar a la población, ¿verdad? Acerca de la importancia que tiene la salud mental, ¿verdad? Para que se cuide no solamente la parte física, sino que también se incentive, se motive y se le dé la atención debida a la parte emocional de los seres humanos, ¿verdad? Claro, esto es sumamente importante y que no olvidemos pues que el ir al psicólogo es como ir al dentista a hacerse un chequeo, como ir al médico a ver si todos nuestros de los triglicéridos y todas esas exámenes de rutina que se hacen, ¿verdad? Anualmente, pues están dentro de lo normal. De la misma forma deberíamos de ir nosotros, pues al psicólogo a ver qué es lo que está sucediendo y como decía la licenciada, pues tomar en cuenta la importancia que tiene de ciertos aspectos que nosotros empecemos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, si yo de repente estoy actuando muy irritablemente, probablemente haya algo que no esté bien. Así es, tener en consideración por lo menos unas 2 veces por año, ¿verdad? Asistir a una terapia que nos permite mantener ese equilibrio en nuestra salud mental, ¿verdad? Sin necesidad que seamos depresivos o que seamos psicóticos o que tengamos otra patología, ¿verdad? Claro, y también, como decía la licenciada, pues poner en práctica estas acciones para prevenir los trastornos de salud mental, como ya decía, la alimentación balanceada, el ejercicio y tratar de mantener pues una comunión armoniosa, ¿verdad?, entre todos. Así es. Licenciada, me gustaría que usted, pues el tiempo desafortunadamente siempre está en nuestra contra, así que me gustaría que usted nos brindara algunas sugerencias para que la población pues participe de esta conmemoración que realmente es muy importante. Bueno, como primer punto sería no olvidar que los seres humanos estamos constituidos de 2 grandes rubros, ¿verdad? La estructura, que son indivisibles, que no podemos desvincular una de la otra, que es la parte emocional y la parte física, ¿verdad? Que estos interactúan para poder actuar en una sociedad de una manera, pues, coherente, ¿verdad? Que si nos enfermamos físicamente, tiene implicaciones en nuestra parte emocional, y si nos enfermamos emocionalmente, también tiene implicaciones en nuestra parte física, ¿verdad? Por lo que es importante siempre cuidar ambas partes.
Y tener presente que las personas tenemos muchas cualidades, muchas virtudes, muchas habilidades y destrezas, pero que también tenemos nuestras limitaciones y debemos aprender a conocerlas, ¿verdad? Porque esto permitirá que no nos impacte, ¿verdad?, la frustración de una manera tan fuerte que nos haga sentir mal o que nos lleve a tener un trastorno de salud mental, ¿verdad? Porque conocernos a sí mismos nos permite desarrollarnos, saber cuáles son nuestros campos en los que somos habilidosos y en cuáles no, para no frustrarnos con facilidad. Mantener un equilibrio en la inversión de nuestro tiempo es importante, ¿verdad? Dedicar tiempo al trabajo, a la familia, a los amigos, ¿verdad?, a nuestros hijos, pero también a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos dar ese espacio especial a nosotros mismos para poder darle a los demás su espacio y su tiempo. En la medida que nos sea posible también, ¿verdad?, mantener estilos de vida saludables. Lo hemos repetido a lo largo de la entrevista, pero creo que esto es indiscutible. Es importantísimo tener hábitos de alimenticios buenos, ¿verdad?, hacer deporte, compartir con la familia, tener espacios recreativos, ¿verdad?, a nivel social. Y en el trabajo, pues como decías, es un trabajo muy sedentario, hacer pausas por lo menos cada 5 minutos para que entonces nuestra circulación, nuestra oxigenación nos permita seguir trabajando de una mejor manera. Claro, eso es sumamente importante. A veces pasamos horas frente a la computadora y decimos cuando llegamos a casa, me siento tan cansado como que hubiera corrido un maratón, pero es que el cansancio mental también hace grandes estragos en nuestra salud física. Así es, los espacios de dispersión son buenos, ¿verdad?, para que nuestro organismo permita oxigenarse, permita tener esa actividad, ¿verdad?, ese nivel de actividad que nos ayude a hacer un trabajo de una mejor forma. Así es, pues muchísimas gracias a la licenciada Roxana Fernández por habernos acompañado en este programa Jueves de Consulta y haber hablado un poquito acerca de este día tan importante de la salud mental y sobre todo pues invitarnos, ¿verdad?, a participar activamente de este día, de esta conmemoración, poniendo en práctica los consejos que ella acaba de darnos. ¿Algún último mensaje que usted quisiera compartir con nuestros oyentes, licenciada? Bueno, que no olviden que la segunda semana de octubre se conmemora la Semana de la Salud Mental, en la que pueden aprovechar compartir con la familia, ¿verdad? Hacer acciones que le permitan sentirse bien, relajarse, ¿verdad? Mantener un equilibrio en sus emociones, ¿verdad?, a través de esas muestras de afecto, esas muestras de cariño y ese compartir con la familia, que es importantísimo, ¿verdad? Y no olvidar que una buena comunicación también es imprescindible para sentirnos bien. Claro, muy importante, así que muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Roxana Fernández del programa de salud mental por haber venido y compartido con nosotros toda esta información que pues yo sé que va a quedar en la mente de cada uno de nuestros oyentes y pues la van a poner en práctica poco a poquito. Gracias a ustedes también por el espacio. Estimados oyentes, recuerden su programa Jueves de Consulta todos los jueves a partir de las 10 horas aquí a través de Conred Radio y por supuesto el reprise a partir de las 21 horas a través de Conred Radio también. En nuestro canal de YouTube Conred Radio también se queda grabada la entrevista para que ustedes la puedan ver y compartirla con familiares y amigos. Como siempre, se despide de ustedes Grisel Caravante. Será hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a acompañarlos en este programa y abordemos un nuevo tema de salud en beneficio de todos los guatemaltecos. Comunícate con nosotros. 2385-4150. Conred Radio. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are what it meant to me.
change my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's fair. Slitting my throat is all I ever. Pour my life into a paper cup. The ashtray full and I'm spilling my guts. She wanna know, am I still a slut? I gotta take it on the other side. The Skyline started and she's in my bed. A candidate for the soulmate blend. Pulls the trigger and I pull the thread. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's fair. Slitting my throat is all I ever. Turn me on, take me for a hard ride. Fuck me out, leave me on the other side. I yell and tell her that it's not my friend. I tear her down, and then it fall again. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's fair. Slit my throat is all I ever had. I don't believe it's fair. Slit my throat is all I ever. Hola amiguitos, soy Sammy. Los invito a que este sábado 11 de octubre, desde las 8 de la mañana, participen de las divertidas actividades que Conred preparó para nosotros en el tercer Festival Cultural por una Guatemala Resiliente, en la Plaza de la Constitución. Para más información, díganle a sus papis que visiten www.conred.go.gt/festival 2014.